¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Hola, buenas tardes, profe. Buenas tardes. Le voy a pedir a los que no habilitaron la cámara que la habiliten ahora, ¿sí? A ver cuántos somos hoy. Ahí. Bueno, ustedes ya tienen una fecha estimativa de parcial, ¿o no, chicos? Sí, el 30. Está bien. Bueno, Sí, esperemos, el 30 de septiembre. esperamos 2 minutos más a ver si... Esperamos 2 minutos más a ver si se agrega alguien más en la clase. Mientras tanto podemos ir hablando si tienen alguna duda o algo que haya quedado pendiente de la semana pasada, de la clase que tuvimos. Profe, yo ¿Ya? tengo una duda. Sí. En realidad es por un caso que se dio ahora, no sé si lo vio, de un delegado de una empresa de calefactores y demás, que había hurtado reiteradas veces. Y Sí. la persona es primario. En ese caso, en el hurto reiterado, ¿es agravado o puede darse la figura de la condena condicional y que no tenga una pena privativa de libertad? ¿Y por qué sería grabado? Por eso le pregunto, si es reiterado, no es agravado, ¿verdad? No. Las figuras grabadas, vamos a ver que tienen determinadas circunstancias, ¿sí? Determinadas circunstancias que llevan a grabar la conducta original. Vamos a ver también que siempre las figuras agravadas son las que se encuentran previstas legalmente. ¿Sí? No existe una figura agravada si no está prevista en un tipo penal. Bien, por otro lado, habría que ver el caso que vos me decís bien de qué se trata, porque no sé si ustedes recordarán el concepto de delito continuado, ¿sí? Cuando en Penal 1 les daban el ejemplo del collar de perlas. ¿Qué pasaba si el sujeto activo todos los días o una vez por semana se iba llevando una perla del collar? ¿Qué pasaba con eso? ¿Era un concurso real o era otra cosa? ¿Sí? Y van a ver que ahí lo que les enseñaron a ustedes es que estamos hablando de un delito continuado. ¿Por qué? Para no generar que la pena, ¿sí? Que la pena sea demasiado alta, cuando en definitiva estamos hablando de un hecho,
¿sí? Cuyas circunstancias llevan a entender que estamos frente a un delito continuado y no frente a una pluralidad de hechos. Por más que sean elementos distintos, porque por ejemplo en las perlas sigue siendo un mismo collar. Acá puede ser un Exacto. calefactor, después un termotanque. Por eso, ahí lo que habríamos que ver, en el supuesto que vos me decís, es qué era lo que se llevaba la persona esta. Porque quizás un día se llevaba un calefactor, otro día se llevaba un termotanque, otro día se llevaba otra cosa. ¿Sí? Son cosas distintas. Distinto es decir que un día se llevaba una pieza del calefactor, al día siguiente se llevaba otra, ¿sí? Eso habría que verlo. Y también mencionaste algo más, no sé qué era, sobre el No, contexto, sobre... decía, a ver si cabía la figura de grabado, pero claramente no. Pero si fue reiterado, lo que me imagino, supongo, es que dentro de la escala penal de 1 mes a 2 años se va a ir incrementando la pena, ¿o no? Y ahí lo que vas a tener es un concurso real. ¿Sí? Si vos me decís que la persona esta se llevaba distintos elementos, distintos aparatos, y seguramente yo estoy más cercano a un concurso real que al famoso delito continuado del collar de perlas. Entonces ahí lo que se va a tener que hacer es acudir a las reglas del concurso real para imponer la pena. Que en el caso, si estamos hablando de hurto, y la escala penal no se va a ver modificada mucho. ¿Sí? O sea, si la persona es primaria, puede utilizar la condena condicional y que no lo priven de la libertad. En este caso, si vos estás frente a una persona que no tiene antecedentes, que esta sería en caso de que haya una condena, podríamos hablar de condena condicional. ¿Sí? Bien. Quizás Perfecto. incluso ahora se está tratando de implementar mucho lo que son los acuerdos abreviados, ¿sí? O llegar a un acuerdo con el juzgado, con el tribunal, para que un expediente no avance. Es decir, la pena, ¿sí? Y la condena queda en suspenso. ¿Por qué? Porque el sujeto activo se comprometió a cumplir con determinadas condiciones o por decir alguna forma, de llegar a un arreglo, a un acuerdo. ¿Sí? Que generalmente en las causas de delitos que tienen que ver con el patrimonio, digamos que son las que mayormente habilitarían este tipo de circunstancias. Siempre y cuando no estemos en presencia de un delito contra el patrimonio que esté vinculado con un hecho de sangre, ¿sí? En el cual tenemos una víctima que falleció durante el desarrollo de un robo. No. Estamos hablando de supuestos que permitan llegar a un acuerdo. ¿Qué sé yo? El empleado de la empresa que se lleva el calefactor. Lo enganchan y dice, bueno, mira, ofrezco pagar el calefactor de la empresa y además ofrezco, ¿sí? Llevar adelante trabajos comunitarios. En ese caso sí podríamos hablar de un acuerdo de ese tipo. Distinto sería el caso de aquella persona que entró armada a una despensa, ¿sí? Y durante el hecho disparó el arma y terminó matando a alguien. Esta persona no puede venir a gestionar o promover un acuerdo. O sea que en Sobre esos todo porque casos también, se puede dar el acuerdo entre partes, sin que entre el Estado, digamos. no, el Estado siempre va a estar. Bien. ¿Sí? El Estado siempre va a estar. Lo que pasa es que para que entre el Estado tiene que haber una denuncia penal. Claro. Pero por eso, ¿Sí? después puede retirar la denuncia. Sí, pero va a estar siempre sujeto a un viso de legalidad del Ministerio Público Fiscal y del juez de la causa que acepte el acuerdo, que homologue el acuerdo. ¿Sí? En ese caso deberían estar todas las partes de acuerdo. Imagínate, supongamos, te invierto el caso, ¿sí? O le cambio algunas circunstancias. Imaginemos que en vez de llevar adelante el delito de hurto, lo realiza un funcionario público que trabaja en la administración pública. ¿Sí? Sí. Vamos a agarrar, no sé, la Cámara de Diputados, supongamos. Un diputado agarra y se lleva la computadora que le pertenece a la oficina. ¿Sí? Y es descubierto. Se inicia la causa penal, se inicia la denuncia penal. Quizás el funcionario público
puede llegar o promover el acuerdo, ¿sí? Puede decir, mirá, yo estoy dispuesto a pagar lo que vale la computadora, también estoy dispuesto a desarrollar determinados trabajos por el bien común y demás. Ahora, el fiscal puede ser que no se lo acepte, ¿sí? El fiscal puede entender que en ese supuesto es más valioso que se continúe, ¿sí? Que se continúe con la acción penal. Y que se llegue a una sentencia más allá de la escala penal. ¿Por qué? Porque en este caso estamos frente a un hecho que tendría otra repercusión política. ¿Sí? También puede ser que el fiscal acepte el acuerdo. Siempre va a depender un poco del interés que tenga el Estado en perseguir esa conducta, ¿sí? Porque en definitiva quizás la persecución de esa conducta le insume más gastos que en realidad lo que representaba económicamente, ¿sí? Perfecto. Porque vos imagínate, la persona que lleva adelante el hurto de un calefactor, tenés, primera instancia, ya en primera instancia tenés un juez, un fiscal y empleados. En la etapa de juicio tenés un tribunal o un juez, ¿sí? Fiscal y empleados. Si hay una sentencia de revisión, tenés que ir a casación, ¿sí? Si la resolución de casación no te convence, quizás vas hasta la corte, más allá de que te lo rechacen o no. Pasaste y la cantidad de insumos, ¿sí? Y la cantidad de insumos que se generó en el expediente, ¿sí? Bien. ¿Ya está la duda? ¿Era eso? Sí, sí, perfecto. Concurso real, entonces, le cabe a él. Siempre, sí, siempre, o sea, no es una regla absoluta lo que yo estoy diciendo, sino que hay que ver qué se desprende de las circunstancias, ¿sí? El hecho y las circunstancias que lo rodean siempre nos van a marcar la calificación legal que nosotros tenemos que asignarle a los mismos, ¿sí? No existen reglas absolutas. Yo no le puedo decir, bueno, en todos los casos sería concurso real porque no lo sé, porque depende siempre del hecho. ¿Sí? Bien. ¿Dónde nos habíamos quedado? Bien, nosotros habíamos arrancado a hablar de hurto, habíamos hablado de las distintas posiciones que nos definen o que utilizamos para definir el concepto de patrimonio. Después habíamos hablado de qué acción constitutiva. Profesor, se corta, ¿sí? Si no me equivoco mucho. Es cuando aludimos ¿A todos se le corta? Sí, por lo que estoy viendo en el grupo, sí. Sí, no escuchamos nada de lo que dijo. Sí. Igual, profe, se cortan ciertos sí. momentos, pero las cosas se A entienden. veces. En mi caso yo lo entiendo, no sé los demás. Sí, a veces, muy poco. Lo mismo. Se escuchan 3 palabras y después no se escucha más. No sé, yo no sé si será alguna cuestión de la facultad o no. Igual, o sea, vamos viendo el tema y yo lo que voy a dar hoy está subido en el campus, chicos, ¿sí? O sea, algunas cosas que se lleguen a cortar o me las vuelven a preguntar o directamente lo estudian del campus y en la próxima clase anotan las preguntas y me las hacen, ¿sí? Dale, profe. Bien. Habíamos hablado de lo que eran las acciones constitutivas del delito de hurto, ¿sí? En esto yo estoy refiriendo cuando hablamos de la motio, la aprehencio rei, ¿sí? La concretatio, la ilatio rei y demás. Después hablamos del momento consumativo y hablamos de la teoría, ¿sí? De la teoría del desapoderamiento y de la posibilidad física de disponer de la cosa, ¿sí? Algo que yo me había olvidado de mencionarles es que en referencia al concepto de mueble, nosotros tenemos que tener presente la idea de transportabilidad, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del concepto de cosa mueble en el derecho penal, y más precisamente en el delito de hurto del 162,
tenemos que tener en mente el concepto de transportabilidad. ¿Por qué es importante esto? Porque va a ser que en algunos supuestos el concepto de cosa mueble del ámbito penal difiera del concepto civil. ¿Sí? Yo no sé cómo será ahora en el código, pero antes, ¿recuerdan ustedes, o no sé cómo lo habrán visto esto, el tema de las escrituras? La escritura pública, ¿qué es? Sobre un inmueble, ¿qué sería? ¿Una cosa mueble o una cosa inmueble? Inmueble. Una cosa inmueble. Una cosa inmueble, ¿sí? La escritura se consideraba... En el suelo. ¿Cómo? Todo lo que se encuentra, o sea, una propiedad, todo lo que se está fijado adherido al suelo. También, una casa, exacto. un departamento. Exacto, todos esos elementos para el ámbito civil, todos esos elementos para el ámbito civil eran considerados cosas inmuebles, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros tomamos el concepto de cosa inmueble en referencia a estos elementos, en el ámbito penal no podrían ser susceptibles del delito de hurto o de robo, ¿sí? Sin embargo, como ese concepto no se aplica en nuestro ámbito, y lo que tenemos que tener presente es la idea de transportabilidad, entonces nosotros entendemos que una escritura pública, ¿sí?, puede ser cosa, ¿sí?, puede ser la cosa mueble a la cual está haciendo referencia el artículo 162. ¿Sí? Es decir, es susceptible del delito de hurto. Eso era lo que yo lo que les quería marcar porque me había quedado pendiente el tema de la cosa mueble y de la idea de transportabilidad y demás. Muy bien. Nosotros ya hicimos una introducción de lo que es la base del delito de hurto, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es el delito de hurto? ¿Qué me van a contestar? Un apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble total o parcialmente ajena. Muy bien. ¿Y qué sería un apoderamiento? Tener la disposición de una cosa que sea ajena, obviamente. Tomar como propio. Apoderarse legítimamente. Sería, pero nosotros para definir, ¿sí?, el apoderamiento debemos decir, y tenemos que acudir a las teorías que mencionamos, ¿sí? Supongamos. Voy a descartar primero otras respuestas. Actuar como dueño me estaría incluyendo un requisito que quizás la norma no tiene, ¿sí? Y me hace eso, o sea, y me hace acordar más a un derecho real. Nosotros acá no tenemos, el ladrón no tiene ningún derecho, ¿sí? Está obrando de hecho, que es distinto, ¿sí? Afecta la relación de hecho, es decir, afecta la relación entre el sujeto pasivo y la cosa, esa relación de hecho. No afecta un derecho, ¿sí? Esto tiene que quedar claro. Si a nosotros nos preguntan qué es el apoderamiento, entonces nosotros tenemos que decir, bueno, que el apoderamiento consiste, si fuera una pregunta, supongamos que es una pregunta de esas conceptuales, ¿sí?, que se les pregunta qué es el apoderamiento. Ustedes lo que van a responder es que el apoderamiento, para definir el delito, el apoderamiento, existen distintas teorías, ¿sí? Tenemos la aprehensión rey, que nos dice que basta con poner la mano sobre la cosa para que hablemos de apoderamiento. Tenemos la teoría del amotio, que dice que además de poner la mano sobre la cosa para tener apoderamiento, tenemos que removerla del lugar, ¿sí? La tercera teoría, y así, le vamos agregando uno y otros elementos. Si fuera un caso el que tienen que resolver, no se les va a preguntar, ¿sí?, que definan el apoderamiento de manera técnica, ¿sí? Lo que se les va a pedir es que ustedes encuadren un hecho dentro de las conductas típicas previstas en el Código Penal. ¿Me van siguiendo con esto, chicos? ¿Sí? Sí. Supongamos, tiro un caso, ¿no?
yo tiro un caso ahora y traten de resolverlo ustedes. El día viernes a las 5 de la tarde, ¿sí? El doctor Julio Ortiz, cuando estaba dando la clase de Derecho Penal 2, en el momento que uno de los alumnos se distrajo, agarró la computadora de este alumno y se la llevó. ¿Sí? Se la llevó. Resulta que la maniobra fue vista por un perseguidor de seguridad y en la entrada de la Facultad de Derecho le impidieron la salida, ¿sí? Le impidieron la salida y junto con personal de la prevención, es decir, policías, le exigieron que entregara la computadora. A lo cual el profesor entregó la computadora. ¿Sí? Supongamos, el fiscal dice que se debe acusar al doctor Julio Ortiz por el delito de robo. ¿Sí? Que se debe acusar al doctor Julio Ortiz por el delito de robo y que él mismo se ha visto consumado. Muy bien. Profe. Sí. Por ejemplo, según la postura número 4, o la teoría número 4 que usted nos había comunicado, la cosa la tenía que llevar a un lugar seguro y poder disponer de ella. Teniendo en cuenta esta teoría, quedaría en tentativa. Si fuera así, porque le sacaron la computadora antes de poder irse y disponer de la cosa. Sí, pero vamos por parte. ¿Sí? Sí. Recordemos el hecho como fue. El fiscal dice que tenemos el delito de robo consumado. ¿Sí? No sería robo, sería hurto. De entrada, ahora vamos a más adelante. Si llegamos, no estamos en presencia del delito de robo. ¿Por qué? Porque el delito de robo no hace fuerza. Quiere que haya fuerza sobre las cosas, o que haya violencia sobre las personas. Pero descartemos eso. Entonces nosotros lo que tenemos es que ver de qué conducta estamos hablando. ¿Sí? Recordemos. Bueno, el profesor se llevó una computadora cuando el alumno estaba distraído y fue parado en la puerta y ahí fue donde se la sacaron, ¿sí? La computadora. Muy bien, lo primero que yo me tengo que preguntar es, esta conducta, ¿sí? ¿Qué bien jurídico tutelado afecta? ¿Afecta la vida? No afecta la vida. ¿Afecta el honor? ¿Algún alumno vio atacado su honor? Y no, claramente no. ¿Afecta la libertad de las personas? No afecta. Entonces, llegamos al patrimonio. Y yo creo que esta conducta afecta al patrimonio. ¿Sí? Yo lo voy planteando así, más allá de que sabemos todo que afecta al patrimonio, porque el delito que las figuras que estamos viendo afectan el patrimonio. Lo voy marcando así para que vean que cuando ustedes tengan que resolver un caso en el examen, ¿sí? Primero tienen que tratar de ver cuál es el bien jurídico tutelado que se encuentra afectado. ¿Sí? Bien, tenemos, esta conducta afecta al patrimonio. ¿Es alguna de las conductas agravadas? Vamos a ver más adelante que no saquemos eso. Vamos a hablar de la figura simple. No, es la figura del delito de hurto simple. Y el fiscal acusa por robo, y el robo tiene otros requisitos. Entonces solamente estamos hablando de hurto. Entonces ustedes lo que tienen que decir cuando conteste es, de acuerdo a las distintas circunstancias, ¿sí?, que rodean al caso, entiendo que estamos frente a una conducta que atenta contra el bien jurídico tutelado, patrimonio. ¿Sí? Y dentro de los delitos que afectan contra el patrimonio, más precisamente entiendo o estimo, ¿sí?, de acuerdo a esas circunstancias que yo enumeré, que estamos en presencia del delito de hurto que se encuentra previsto en el artículo 162. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos una conducta que ha atentado, ¿sí? Que ha atentado o que ha afectado la tenencia material del sujeto pasivo sobre la cosa mueble. ¿Sí? Asimismo entiendo que la conducta se encuentra en grado de tentativa. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la teoría de la posibilidad física de disponer de la cosa, el sujeto activo, en este caso,
tendría que haber tenido la posibilidad, por lo menos, por un instante, de disponer de la cosa. En el caso, nosotros entendemos que al haber sido parado en la puerta, ¿sí?, el sujeto, en este caso el doctor Julio Ortiz, no pudo o no tuvo la posibilidad de disponer de la cosa. Por lo tanto, de acuerdo a esta posición, estamos en presencia del delito de hurto en grado de tentativa. Es por ello que, en razón de cada uno de estos argumentos, la petición del señor fiscal debe ser rechazada, porque la misma no cumple con las exigencias típicas, ¿sí?, o más precisamente del tipo objetivo que exige la figura del 164 que regula el delito de robo. ¿Sí? Es más o menos así. Quizás en el examen los casos sean más complejos porque presenten una cuestión de participación o alguna complejidad de otro tenor, ¿sí?, que no lo sé porque no lo sabré en el momento que se arme el examen. Pero ustedes tienen que tratar de razonar de esta forma. Primero, ver frente a qué bien jurídico tutelado están, ¿sí? Después, de acuerdo a las circunstancias que se mencionan, qué figura del Código Penal aplicaría dentro de ese bien jurídico tutelado que ustedes consideran aplicable, ¿sí? Y ahí le tienen que dar desarrollo. Ustedes tienen que fundamentar y su solución debe ser coherente. ¿Sí? La teoría más usada por los jueces, ¿cuál es hoy? En cuanto a la consumación, sí, la de la posibilidad física de disponer de la cosa. Está bien. Eso porque en su momento la Cámara del Crimen aplicó a través de un fallo de Tabachi con W, y entendió en su momento que era la posición que más se acercaba o la más ajustada al derecho. Y desde ese momento casi todos los tribunales, ¿sí?, casi todos los tribunales del país entienden que la teoría de la posibilidad física de disponer la cosa es la más acertada. Profesor, Igual, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. ¿Existe algún tipo de distancia de que el sujeto se aleje con la cosa que sustrajo, por ejemplo? Porque ¿A acá qué fue te la referís? puerta de la escuela. Que sí, para que se dé la tentativa, ¿no? ¿Existe un distanciamiento desde donde él tomó la cosa hacia donde lo atraparon, donde la dejó? ¿Cómo No no? ¿Me existe. repetí la pregunta? Si existe algún tipo de distancia, ¿no?, de dónde lo atraparon al sujeto con la cosa, o tentativa hasta dónde sería, hasta dónde abarcaría. ¿Pero a qué te referís con instancia? De que si tiene alguna distancia, digo, 100 metros, 200 metros, o No, tiene que no. ser atrapado, no importa el radio del lugar de la facultad, por ejemplo. Siempre va a ser un concepto material, ¿sí? Ah, Es un concepto material y circunstancial que se define en el caso concreto. bueno. Imaginemos que yo llego hasta la puerta de la facultad, ¿sí? Y justo cuando está pasando, se está viniendo el guardia de seguridad y la policía, pasa un amigo y le entrego la computadora y le digo que se la lleve. ¿Sí? Yo no salí de la facultad, pero tuve la posibilidad de disponer de la cosa. Imaginemos que bajo con la computadora, salgo con la computadora por la puerta y los agentes de seguridad me paran a 2 cuadras. Me paran a 2 cuadras y ahí me sacan la computadora. ¿Sí? Viste que en los dos ejemplos yo te estoy hablando y haciendo referencia a distancias distintas, ¿sí? Pero lo que importa es que existe esa posibilidad física de disponer de la cosa. Es una circunstancia que se va a definir en el caso concreto. ¿Por qué? Porque el caso concreto es el que te va a decir si hubo disponibilidad o no la hubo. Ah, perfecto. Claro, porque si vos salís de la facultad, te vas hasta la terminal y te tomás con la computadora un micro hasta Buenos Aires o hasta otro lado, o sea, ahí seguiría sin haberse consumado porque no dispusiste de la cosa, pero te fuiste a Buenos No, Aires. ahí sí dispusiste la cosa. En el camino de acá hasta Buenos Aires se la pudiste haber dado a 2 millones de personas.
¿Y si te la querés quedar vos? En ese caso, por ejemplo. Pero Y está pasa por consumada la igual. pasa por la posibilidad de poder disponer, hacer lo que vos quieras con la cosa. No significa que lo hagas. Claro, por eso. ¿Entendés? O sea, no es una cuestión, para que esté consumado no es que vos se la tenés que entregar a otro, sino con que vos tengas la posibilidad de disponer de la cosa, de hacer lo que vos quieras. ¿Sí? En el caso que yo bajo y me frenan en la puerta de la facultad, no tuve la posibilidad de disponer de la cosa, porque dentro de todo seguía estando en una esfera de custodia. Ahora, si yo te saco la computadora el viernes y me voy a Buenos Aires, ¿sí? Y vuelvo el lunes a la facultad, tuve 2 días, o sea, con la computadora la podría haber vendido 300 veces. O en el caso de que yo, por ejemplo, me vaya a un café, ¿no? A 2 cuadras y ya utilice la computadora. Ahí ya sí, ¿no? ¿Se da? ¿Ya no es tentativa? Y ahí ya está consumado, porque en realidad, o sea, eso es un concepto material y concreto. Vos imaginate, si vos salís de la facultad y estás en un café media hora. Yo te pregunto, vos con la computadora, ¿qué podrías haber hecho? Ir a haber entrado en las cuentas, no sé. Más allá de eso, vos podrías haber hecho cualquier cosa con la computadora. Claro. ¿Sí? Sí, sí. Distinto es que vos no la saques de la esfera donde está el dueño. ¿Entienden, chicos? ¿Sí? Sí, sí, sí. Claro, claro. Exactamente. Sí, no escuché la pregunta esa. ¿Me repiten la pregunta, chicos? Profe, que cuando lo sacás de la esfera de donde está la persona quedaría consumado. Sería así. Pero es más allá de sacar de la esfera de custodia, es poder disponer de la cosa. ¿Sí? No solamente es de esfera de la custodia. Porque yo en el caso del aula, de la Facultad de Derecho, yo la saqué de la esfera de custodia del sujeto pasivo, que era el aula. Sin embargo, no puedo disponer de la cosa, es decir, es algo más. ¿Sí? Ustedes siempre véanlo desde una forma, o sea, es una forma lógica. A ver, el derecho siempre es lógico, chicos. ¿Sí? Es pura lógica y es pragmático, ¿sí? Y no tiene mayores dificultades. Es así, o sea, posibilidad física de disponer de la cosa. Significa que yo puedo hacer lo que quiera con la cosa mole que tengo. Bien. Si vos se la sacaste el dueño y te fuiste 3 horas a un bar, ¿podés hacer cualquier cosa con la cosa? Y sí. Entonces, existe esa posibilidad física de disponer. ¿Sí? Traten de verlo desde ese punto de vista. No es que hay Doctor, ¿y si la vendiese, esa cosa mueble, o en la computadora, que sustrajo? Y eso es disponer también. Y más simple todavía. Si la vendió, más simple todavía. ¿Qué quiere decir? ¿Que es un hecho consumado pero no penado? ¿Cómo no penado? ¿Por qué no penado? Y porque ¿quién sabe quién? O sea, usted, doctor Ortiz, se llevó la computadora de un alumno y nadie lo vio. Bueno, sale de la facultad, nadie lo registró. Sí. De ahí automáticamente se va a una casa de tecnología y la vende. Sí. Y bueno, ¿usted cómo quedaría? ¿Sospechoso? ¿El hecho consumado? O sea, ¿cuál sería la pena si no se sabe quién produjo el hurto? Igual, a ver. Acá estamos hablando de... No sé si me entiende lo que le quiero decir. Sí. Pero acá estamos hablando de figuras penales y los requisitos que las mismas tienen, ¿sí? Lo que vos ya me planteás es una figura penal, casi te diría, en un contexto procesal. Está bien, pero le cabería una pena si no hay... Que nosotros acá hablamos de los requisitos que
tiene la figura penal, no si se denunció, si no se denunció, ¿sí? ¿Entendés lo que te quiero decir? Porque, sí, sí. a ver, si nadie me vio a mí llevándome la computadora, ¿qué denuncia penal va a haber? Ninguna. ¿Sí? Ninguna. Pero eso es una cosa. Nosotros, eso es materia forense y materia procesal penal. ¿Sí? Eso es otra cosa, Sí. se maneja en otro ámbito, nos movemos en otro tópico. Acá simplemente hablamos de qué requisitos, ¿sí? Tiene la figura penal del delito de hurto. ¿Sí? Se escucha entrecortado, doctor. Sí. Imaginé, es casi como una discusión filosófica, porque supongamos, si matan a una persona pero nadie lo vio, como dicen en filosofía del árbol que se cae, ¿el homicidio sucedió o no sucedió? Sí. Y bueno, ¿sí? Pero vos acá manejate siempre con los requisitos y que te exige la figura penal. ¿Sí? Perfecto, doctor. De hecho, para los que leyeron Zaffaroni y el Penal 1, una de las primeras cosas que dice es que de la cantidad de delitos que se conocen, ¿cuántos llegan a una instancia judicial? Del 100%. El 15%. Los que están más vulnerables al poder punitivo. Hay otras empresas criminales o delictivas que no llegan a ser detenidas. Sí, pero más allá de eso, cuando hablamos del conocimiento, o sea, el Poder Judicial interviene en un expediente cuando existe una denuncia. ¿Sí? Si no existe una denuncia, salvo que sea un hecho muy notorio, ¿no? ¿Sí? Pero si no existe una denuncia, el Poder Judicial no va a intervenir. ¿Por qué? Porque por ahora no tiene la bola de cristal que dice, bueno, acá se cometió un delito, acá sucedió tal hecho. No. O sea, siempre llegan las causas que son denunciadas. ¿Sí? Salvo aquellas de público notorio conocimiento, qué sé yo, no sé. Un robo en donde sucedió una muerte. Si bien ahí no hay una denuncia, la policía interviene por el hecho de que hay una muerte. ¿Sí? Pero ¿cuántos robos conocen ustedes o de algún conocido que nunca hizo la denuncia? ¿Sí? Y si bien fue un robo, nunca se hizo la denuncia en la comisaría y nunca terminó en la justicia. Pero bueno, eso es otro tema. Bien, nosotros ya sabemos, ¿sí?, cuál es la figura del delito de hurto, o por lo menos tenemos conocimiento de cuáles son los elementos básicos, ¿sí? Cuáles son los elementos estructurales de la figura del 162. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de figuras agravadas, ¿sí?, cuando hablamos de figuras agravadas, y esto se aplica para todos los tipos penales, siempre se mantiene la figura básica. Es decir, se mantienen los elementos estructurales de la figura básica, pero se le agregan determinados elementos o circunstancias que agravan esa figura, ¿sí?, originaria. Vamos a ver que muchas figuras penales o muchos delitos se agravan por los resultados, ¿sí?, por la utilización de determinados medios, por el aprovechamiento de determinadas situaciones, ¿sí?, por el mayor despliegue del sujeto activo cuando lleva adelante la empresa criminal, ¿sí? Pero en general van a ver que esos son los fundamentos para agravar distintas conductas. Por ejemplo, tanto sea en el delito de hurto como en el homicidio. ¿Sí? Ustedes van a ver que determinadas figuras en el homicidio se agravan por la utilización de determinados medios. O se agravan por la utilización o el aprovechamiento de determinadas situaciones. O se agravan por las personas sobre las cuales recae la conducta. ¿Sí? Bien. Entonces, teniendo presente esto, nosotros vamos a ver que en el 163
nos dice, se aplicará prisión de 1 a 6 años en los casos siguientes. Fíjense cómo se eleva la escala penal. Cuando nosotros tenemos conductas agravadas, lo primero que tenemos es un agravamiento en la escala penal. Porque él lidera que estas conductas, ¿sí?, son repugnantes al derecho penal y por lo tanto merecen una mayor pena. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, se aprovecharon de determinada situación para cometer el delito de hurto. ¿Sí? Bien. El 163 dice, cuando el hurto fuere de productos separados del suelo, o de máquinas, instrumentos de trabajo, o de productos agroquímicos, fertilizantes u otros insumos similares dejados en el campo, o de alambres u otros elementos de los cercos. Voy de vuelta. Cuando el hurto fuere de productos separados del suelo o de máquinas, instrumentos de trabajo o de productos agroquímicos, fertilizantes u otros insumos similares dejados, ¿sí?, dejados en el campo, o de alambre u otros elementos de los cercos. ¿Qué es lo primero que advierten en estas figuras, chicos? Si ustedes tuvieran que fundar el agravante, imaginemos que esto es una pregunta, se les hace una pregunta conceptual y se les dice, bueno, dígame por qué se agrava el famoso delito de hurto campestre, o de hurto de maquinarias, cosas que no están o de custodiadas. elementos dejados en el campo. ¿Por qué no? No están custodiadas las Profe, cosas. porque en el campo se produce Exacto. mucho alimento para la sociedad. Y supongamos, ¿no? Si el hecho fuera sobre una fábrica de alimentos, ¿sería un hurto agravado? ¿No dependería en ese caso de dónde esté ubicada dónde esté ubicada la fábrica? Si estamos diciendo que, por ejemplo, si una maquinaria es robada en el campo, se va a agravar porque no tiene la vigilancia directa de la persona del dueño. En el caso de la fábrica, por ahí no sería lo mismo si está situada en la ciudad. En realidad es, como dijo Gastón, ¿sí? Tiene que ver con la posibilidad de custodia de los elementos que se mencionan en este artículo, ¿sí? Si están en el campo, tienen una menor protección. Es decir, el sujeto activo está aprovechando esa situación de que no tienen custodia para desarrollar, ¿sí?, para desarrollar la conducta prevista en el artículo 163, inciso primero. ¿Sí? No tiene nada que ver con que se produzcan alimentos, sino que tiene que ver con la dificultad del sujeto pasivo de poder custodiar estos elementos. ¿Sí? Quizás ahí lo podremos desarrollar con lo que dijo la compañera, que es verdad, no es lo mismo una fábrica en la ciudad, por la custodia que puedo llegar a tener, a un lugar, ¿sí?, que está ubicado en el campo. Pero tengan presente eso, el inciso 163, inciso primero, tiene que ver con esa dificultad de custodia. ¿Sí? Van a ver que la norma también dice hurto que fuere de productos separados del suelo o de máquinas, instrumentos de trabajo, de productos agroquímicos, fertilizantes u otros insumos similares dejados en el campo, o de alambre u otros elementos de los cercos. Cuando hablamos de máquinas o instrumentos de trabajo, la mayoría de los autores dicen que tienen que ver con aquellos instrumentos de trabajo de máquina que están vinculados con el campo, ¿sí?, que tienen que ver con la producción y demás. Eso es como medio raro, porque puede ser que una persona tenga campos y tenga una determinada maquinaria que no tiene nada que ver con el trabajo que se realiza en ese campo, ¿sí?, y sin embargo decide guardar la maquinaria en ese lugar. Entonces el hablar y relacionar que la maquinaria o instrumentos tienen que estar vinculados a la producción, ¿sí?, es como medio raro porque
cabría preguntarse qué pasa con aquellas herramientas o instrumentos que no están, que no están destinados a trabajar la tierra, en este caso. ¿Sí? Pero bueno. Inciso segundo. Cuando el hurto se cometiere con ocasión de un incendio, Profesor, ¿lo puedo interrumpir un segundito? Sí. Yo, bueno, leí los textos que dejó y no me quedó muy en claro el tema de los alambres, el cerco. No necesariamente tiene que ser el alambre divisorio, o puede ser, por ejemplo, si había, no sé, un grupo de postes o algo así, no entendí bien eso. Sí, me hiciste acordar que de paso me faltó esa parte. Cuando hace referencia a los alambres, los autores hacen una distinción sobre aquellos que están destinados a demarcar, ¿sí?, o a establecer un perímetro de seguridad, ¿sí?, y aquellos que simplemente están abandonados. La figura, según los autores, se agrava porque sobre aquellos instrumentos o cercos que están destinados a la protección del lugar o del predio. ¿Sí? No sé si me entendiste, o más o menos. Sí, como para separar, digamos, dividir lo que vendría a ser el terreno o el campo en sí. Sí, más que separar sería como para establecer un perímetro de seguridad. ¿Sí? Igual, yo creo que tanto en este supuesto como en el otro es como medio raro. Por eso algunos autores realizan determinadas críticas sobre la redacción de la norma. Porque dicen que para una cuestión de mejor orden deberían haber se debería haber sancionado el hurto campestre propiamente dicho, ¿sí?, aquellos elementos que son utilizados en el campo, qué sé yo, que están separados del suelo, y se debería haber sancionado a través de otros incisos el tema de los alambres y los agroquímicos. ¿Sí? Por eso van a ver cuando lean los apuntes que existen estas críticas sobre estos temas. ¿Por qué? Porque hay una mala redacción del legislador en estos supuestos. ¿Sí? Porque si nosotros vemos la norma, decimos, bueno, productos separados del suelo de máquinas, bien. Instrumentos de trabajo o de productos agroquímicos, fertilizantes u otros insumos similares dejados en el campo, o de alambre u otros elementos de los cercos. Es como que se empiezan a mezclar un montón de elementos que tienen distintas finalidades. ¿Sí? Quizás lo más coherente hubiera sido decir, bueno, todos los elementos que están enumerados en el inciso primero tienen que ver con que el dueño o el propietario no les puede brindar la seguridad necesaria y se terminaba ahí. ¿Sí? Pero algunos se ponen a discutir, bueno, pero los cercos y los alambres tienen que estar destinados a hacer esa división. Yo lo que pensaba es que si el fundamento es la falta de protección que le puede dar el sujeto pasivo a esos elementos que enumera el inciso 1, que sea un alambre que esté bordeando el perímetro o que sea un alambre que esté adentro enrollado, no le quita esa fundamentación de que, no sé si me entiende a lo que voy. Sí, no le quitaría ese fundamento que estamos diciendo. Claro. Por eso yo no entiendo cuando tenés por un lado una crítica que te dicen de la norma y por otro lado tenés autores que te dicen, bueno, pero el fundamento de los postes y de los alambres es que sirven como elemento de seguridad o de división. Ahí los autores entonces están dando otro fundamento u otro argumento, que es distinto del de la protección. Que es distinto, perdón, mejor dicho, de la posibilidad de custodia del dueño. ¿Sí? Pero bueno, el alambre la idea central es que traten de entender que el inciso primero tiene ciertas críticas, pero en general se entiende que tiene que ver con esa falta de posibilidad del dueño de proteger las cosas. ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Bien. Inciso segundo, cuando el hurto se cometiere con ocasión de un incendio, explosión, inundación, naufragio, accidente de ferrocarril, azonada o motín, o aprovechando las facilidades provenientes de cualquier otro desastre o conmoción pública o de infortunio particular del damnificado. ¿Sí? En este caso nosotros lo que hace el sujeto activo es aprovecharse ¿de qué? De una determinada situación, ¿sí? De una determinada situación que pone en desventaja al sujeto pasivo.
¿Sí? Primero, las que enumera son de carácter general, que pueden afectar a toda la población, y la norma culmina ¿sí? Haciendo referencia al infortunio particular. Es decir, aquellas circunstancias particulares que afectan a la víctima. Un ataque de epilepsia, suelen mencionar los autores, ¿sí? O imagínense el borrachín que se quedó dormido en la calle. Sale de un bar, se duerme. ¿Cuántas veces vieron en Crónica o en Policías en Acción que muestran a alguien que está durmiendo y le faltan las zapatillas? Un montón de veces, ¿o no? Bien, ahí tenemos un infortunio particular. Como decían antes, noches alegres, mañanas tristes. Bien, ese es el infortunio particular y después la de carácter general, una inundación. A mí me viene a la mente, no sé si se acuerdan ustedes, la inundación en La Plata. ¿Sí? Cuando se inundó La Plata, teníamos a todas las fuerzas de seguridad y todas las fuerzas que prestaban auxilios abocadas a determinados sectores de la ciudad. ¿Sí? Como las fuerzas de seguridad y auxilio estaban destinadas a determinados sectores, hubo determinadas personas que aprovecharon a ingresar a casas que estaban abandonadas para llevarse todo lo que pudieran. ¿Sí? Ese es el hurto calamitoso del que estamos hablando acá. Un sujeto que aprovecha determinada situación, ¿sí? Este es el elemento objetivo. Vamos a ver que esta norma tiene dos elementos, uno objetivo y otro subjetivo. El elemento objetivo es esta determinada situación, ¿sí? Y además tiene la voluntad de aprovecharse de esa situación. Este es el elemento subjetivo. En referencia a esto, chicos, fíjense que el doctor Taza en el blog de Penal 2, MDQ, subió algo del hurto calamitoso haciendo o aludiendo a la pandemia. ¿Sí? Así que yo que ustedes ese apunte lo leería, porque quizás puede ser que en una de esas se arme un caso del delito de hurto, ¿sí? Agravado, y se tome como ejemplo lo que dice en ese apunte o en ese texto. ¿Sí? Bien. Inciso tercero. Cuando se hiciere uso de ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante, o de llave verdadera que hubiese sido sustraída, hallada o retenida. ¿Sí? Cuando se hiciere uso de ganzúa, cuando nosotros hablamos de ganzúa, es cualquier elemento que sirve para destrabar, ¿sí? La cerradura, o que sirve para abrir la cerradura, siempre y cuando no dañe la misma. ¿Sí? Si la ganzúa daña la misma, si la ganzúa daña la cerradura, entonces vamos a estar hablando del delito de robo. ¿Sí? Vamos a pasar del 163 al 164. Delito de robo. ¿Por qué? Porque hay fuerza sobre las cosas. Si yo rompo la cerradura, entonces hay fuerza sobre las cosas. ¿Sí? Es decir, violencia. Se produce una violencia. No, violencia es otra cosa. ¿Eh? La violencia sobre las personas, ¿no? Esto es, casi le diría que es una cuestión para desaprobar, o por lo menos que les desaprueben la pregunta. ¿Sí? La fuerza siempre sobre las cosas. ¿Sí? La fuerza siempre se comete sobre las cosas. Y la violencia es siempre sobre las personas. ¿Sí? Bien, llave falsa u otro instrumento semejante, o de llave verdadera que hubiese sido sustraída. Llave falsa es la que no es verdadera, ¿sí? Sería como una copia de la llave verdadera. Cuando los autores dicen u otro instrumento semejante, si hacemos referencia a otro instrumento semejante que no es la llave, ¿qué va a ser? Puede ser una ganzúa. ¿Sí? Entonces acá tenemos otra crítica. Hubiera sido o hubiera alcanzado con que se hubiera puesto llave falsa o el uso de ganzúa y ya está, en vez de estar mencionando o haciendo referencia a un montón de instrumentos que son, digamos, sobreabundantes. Bien. Después las otras figuras que quedan no tienen mayores dificultades, chicos.
una cosa, cuando se habla del escalamiento, tengan presente que no es solamente escalar, sino que puede ser tanto para entrar como para salir, ¿sí? Que puede ser de forma ascendente como de forma descendente. Bien, ¿alguna consulta? ¿Puedo hacer una pregunta, doctor? Sí. He visto varios casos del caso ¿por qué? Mi duda siempre es por qué el escalamiento es considerado un agravante. Porque puede ser por la puerta del frente como por el escalar. Y porque el sujeto activo está utilizando un mayor despliegue de su conducta, ¿sí? Para atacar la propiedad. Eso es lo que tuvo en cuenta el legislador. Sería como el equivalente a romper una cerradura, perfecto, ¿no? Digamos, gracias. Esfuerzo mayor. En mayor intención. Sí, ese mayor, más que intención, lo que tiene es un mayor despliegue, ¿sí? O sea, el sujeto activo lo que está haciendo es con su mayor accionar vulnerar las defensas predispuestas, ¿sí? Vos imaginate que, supongamos, salta un paredón para llevarse una bicicleta, ¿sí? Esa conducta o ese mayor disvalor de acción es lo que agrava esta conducta, ¿sí? Es considerada por el legislador. Es decir, hay un mayor empeño en desarrollar una conducta por el sujeto activo. Profesor, ¿tiene que tener una altura el lugar o no? No tiene nada que ver. No, eso de la altura no, porque el tipo penal no lo define. No. Perfecto. Bien. Una consulta, profesor, antes de seguir. Sí. Acá, en el tercer inciso, en el hurto, entonces, si yo una persona quisiera robar un auto con una ganzúa y no rompiera el auto ni hiciera fuerza, sería un hurto que tiene de 1 año a 6 años. Pero si yo rompo algo, es un robo que tiene menor escala penal, de 1 mes a 6 años. Vos tenés en el 163 de 1 a 6 años y en el 164 de 1 mes a 6 años. ¿Sí? Lo primero que es la conducta que vos estás dando no tiene ninguna figura grabada. Si nosotros vamos al 166, vamos a ver que no hay. Si vamos al 167, vamos a ver que no hay. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que te conviene hacer? Te conviene hacer un robo antes robo simple, ¿no? Lo que pasa es que yo les voy a decir algo, chicos. ¿Qué tiene más peso en una carátula? Más allá de la escala penal. El robo va a tener más presión. El robo, el hurto suena, incluso más allá de que el mínimo de la pena sea distinto, ¿sí? Más allá de que el mínimo de la pena sea distinto, ya la palabra tiene otra contundencia, ¿sí? Ya la palabra tiene otra contundencia. Y no nos olvidemos que incluso se puede llegar a entender que el disvalor de acción en el 164, en el delito de robo, puede llegar a entender que se merece una escala penal mucho más alta. ¿Entendés? Quizás en un hurto agravado, por eso te ponen una, qué sé yo, llegás a un juicio abreviado, supongamos, o algún acuerdo, lo que fuere, y en el delito de robo no. ¿Sí? Me hiciste acordar y se me fue. Me salió algo para decirles. Bien. ¿Un auto es una cosa abandonada? ¿Y si está en la calle y está lleno de polvo y demás? No. No. Bien, en su momento hubo un planteo de un abogado, ¿sí?, que llegó hasta la Corte Suprema, que para defender a su asistido decía que el auto del cual el sujeto se había apropiado estaba abandonado en la calle. Y por lo tanto, que como el auto estaba abandonado en la calle, estaba lleno de tierra y tenía un poco de hojas, ¿sí?, él había hecho uso del Instituto del Derecho Civil, que es apropiarse de las cosas abandonadas. ¿Qué fue lo que le dijo la Corte Suprema? Que nadie en su sano juicio puede pensar que una cosa mueble de tal valor,
¿sí?, pueda ser abandonada por su dueño. Pero fíjense que llegó a la Corte Suprema, ¿eh? O sea, la cosa que tuvo que contestar el máximo tribunal. Bien. Aparte es un bien mueble registral, doctor. Por eso. Pero los inmuebles también son bienes registrables y sin embargo existe el Instituto de la Usucapión, justamente porque hay inmuebles que están deshabitados, y gente que los habita durante muchos años y se termina quedando con ellos. Sí, pero también existe la usurpación del Se derecho cumple penal. una serie de requisitos. También existe la usurpación del derecho penal. Sí. Yo escuché, profesor, Sí, también que hay dicen que que cumplir con los pasado 2 requisitos para años llegar. Pero si fue sin violencia, ¿Cómo? es una usurpación. Igual acá estamos mezclando cosas que no creo que no vienen al caso, chicos. Porque también se mezcla un poco de política, un poco lo de civil, o sea, hay de todo un poco, ¿sí? La realidad es que la usurpación en el derecho penal existe, ¿sí? Y también existe en el derecho civil el usucapión, que puede ser 10 o 20 años, ¿sí? De 20 años, el propietario, el titular del inmueble activó, pero bueno, pues, o sea, es así. Bien, ¿alguna consulta? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, Hola, ¿me escuchan? sí. Hola. Para que se concluya el hurto o el robo, no necesariamente tenés que ser dueño de... Podés ser poseedor o tenedor solamente de la cosa. Eso es lo que no entendí. Por ejemplo, ahora hablando del ejemplo del auto abandonado. Por ejemplo, yo tengo un auto y todavía no hice la transferencia, está en la vía pública, me lo roban. Más allá de que puede tener seguro o no. Sí o sí, para denunciar el robo y eso, y una persona sea juzgada, ¿tiene que estar a mi nombre? O sea, ¿tengo que ser, digamos, dueño legítimo? Y pero no hace falta, porque vos tenés, si vos compraste un auto y no hiciste la transferencia, por lo menos tenés el 08 firmado, ¿o no? Ok, ya está. O Con algo ser firmaste. poseedor, tenedor de la cosa, ya... Ya tenés una tenencia material sobre la cosa, mueble. Un boleto de compraventa, un contrato privado. El boleto de compraventa, ya está. Bien. O sea, no necesitas un derecho real, ¿sí? Un derecho real para hacer una denuncia, ¿sí? Acá lo que afecta al ladrón es esa tenencia material. En este caso, vos compraste un auto y lo estás usando mientras esperás, ¿sí? Mientras esperás que se cumpla con todos los trámites para tener los papeles, ¿sí? Pero la realidad es que vos ya tenés una relación de hecho con la cosa. Vos ya tenés una tenencia sobre la cosa. Bien. Como en el caso, por ejemplo, que diste de ejemplo de la computadora. La computadora podría haber sido un amigo que te la prestó. Por La ejemplo. computadora podría haber sido un amigo tuyo que te la prestó. Bien. ¿Sí? O sea, con solo tener posesión y que alguien me la saque. Es tenencia material. ¿Sí? Fíjate, van a ver que en el apunte está marcado que es la tenencia material sobre la cosa. ¿Sí? Porque si vos hablas de posesión, ya entras en otro terreno que por ahí muestra como que no te quedó claro si qué era la relación o el bien jurídico afectado en estas conductas, ¿sí? Entonces siempre recordar que se afecta esa tenencia material o esa relación de hecho. Bien. Sí, de hecho no me había quedado del todo claro, pero ahora mejor. Gracias. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Ninguna? Bueno, entonces los dejo y nos vemos el viernes, ¿sí? Vamos a ver si vamos 164 y 165, ¿sí? Bueno, buena semana, chicos. Gracias, igualmente. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias.